Hola a todos y bienvenidos a Cristopedia. Hoy les compartimos una narración profunda sobre el apóstol Juan, su amor y la pureza que marcó toda su vida. Descubriremos cómo su humildad, perseverancia y fidelidad nos enseñan el verdadero significado del amor cristiano. No olvides suscribirte para seguir aprendiendo juntos. Ahora, comencemos. Juan es uno de los apóstoles que más intimidad tuvo con Jesús, designándose a sí mismo como el discípulo que el Señor amaba. Durante la última cena aparecen claras muestras de predilección de Jesús por Juan. Apoyó la cabeza en el pecho del Señor y fue el único de los 12 presente al pie de la cruz, experimentando el doloroso consuelo de ser fiel hasta la muerte del Maestro. Su padre, Zebedeo, era un pescador acomodado, dueño de barcas. Su madre se llamaba Salomé y su hermano, Santiago el mayor, fue otro de los apóstoles. Los dos hijos de Zebedeo eran impetuosos, y Jesús los apodó, irónicamente, hijos del trueno, cuando sugirieron que una aldea samaritana que los había rechazado fuera destruida por fuego del cielo. ¿No sabéis de qué espíritu sois hijos?, les respondió Jesús. Juan había sido discípulo del Bautista, asistió a las bodas de Caná, estuvo presente en la transfiguración y en muchos de los hechos de la vida del Señor. No parece que comprendiera todo de inmediato, pero su fidelidad es notoria, aunque también era perspicaz. De hecho, no se opone a su madre cuando pide un puesto de privilegio junto al Mesías para sus hijos, y aunque huye cuando arrestan al Señor, rectifica enseguida. Es posible que el hecho de llamarse a sí mismo predilecto se debiera más a la alegría de sentirse amado por el Maestro que a muestras especiales de afecto que no aparecen expresamente en el Evangelio. No sería extraño que, si cada apóstol hubiese escrito un evangelio, también dijera que Jesús lo amaba de manera especial y particular como nunca antes había experimentado. Sin embargo, siempre se ha llamado a Juan el predilecto, y no podemos pensar otra cosa sino que verdaderamente era amable y digno de un amor especial. Con el tiempo se convirtió en una de las columnas de la Iglesia, como señala San Pablo, y fue el último superviviente del colegio apostólico. Fue desterrado a la isla de Patmos y murió quizás en Efeso, ya anciano, según afirma su discípulo San Policarpo. Solo él conservaba en su memoria la voz, el gesto, hasta el latir del mismo corazón de Jesús. Tras la ascensión del Señor, es significativa su unión con Pedro, con él sube, baja y colabora en diversas tareas. Los hechos de los apóstoles dejan de mencionar cosas suyas después de los primeros meses tras Pentecostés, cuando convivía con la Madre de Dios, cumpliendo el encargo del mismo Cristo. No tenemos ninguna narración sobre su convivencia con María Santísima hasta que ella fue elevada en cuerpo y alma a los cielos. Sin embargo, debió de ser muy intensa, y en ella el apóstol bebió de la fuente maternal de aquella que experimentó como nadie lo divino, como hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. No es de extrañar que el Evangelio de Juan sea el más espiritual. ¿Cómo no ver ahí la influencia de la Virgen María? De lo que San Juan sufrió en Efeso y de su actividad tenemos testimonios ciertos en la tradición: su destierro en la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis, hacia el año 95. Murió al regresar de ese destierro. Sabemos por la tradición algunos detalles de sus últimos años que nos confirman su desvelo por mantener la pureza de la fe y la fidelidad al mandamiento del amor fraterno. San Jerónimo cuenta que los discípulos lo llevaban a las reuniones de los cristianos, pues, debido a su avanzada edad, no podía ir solo, y que constantemente repetía: hijitos, amaos los unos a los otros. Ante su insistencia, le preguntaron por qué decía siempre lo mismo, y San Juan respondió: es el mandamiento del Señor y,
si se cumple, Él solo basta. El primero y el último. Juan es el primero entre los apóstoles que conoció a Jesús en la tierra y el último en ser llamado a la casa del Padre en el cielo. Conoció al Señor en su primera juventud y murió siendo ya anciano. Vivió como cristiano durante unos 70 años, un tiempo que contrasta con los escasos 9 años de su hermano Santiago, quien murió mártir en el año 42. Este parece ser el signo del apóstol, llegar el primero y dejar paso a otros. Su primer encuentro con Jesús se produce por iniciativa suya y de Andrés. Siguen al Señor. Él les permite quedarse con Él. Y ahí empezó todo. Ambos hablan con sus respectivos hermanos e incorporan al grupo a Simón, hermano de Andrés, y a Santiago, hermano de Juan. Llegan y dejan el paso. Cuando comienza el grupo de discípulos tras la pesca milagrosa, Juan está entre los primeros. Pero a lo largo de los 3 años de convivencia con Jesús, sus intervenciones son discretas, desde luego no tan destacadas como las de Simón Pedro. Claramente es uno más, salvo en algunas distinciones, acompañó al Señor en la resurrección de la hija de Jairo, en la agonía en Getsemaní y en el monte Tabor, donde ocurrió la transfiguración, un hecho desconocido por la mayoría. Su carácter se manifiesta con fuerza en momentos clave, como al acudir al sepulcro de Jesús para comprobar si realmente estaba vacío. Llegó antes que Pedro, porque corrió más rápido. Se detuvo, miró y esperó a que Pedro llegara y entrara primero. Su temperamento no es apocado ni tímido, sino decidido e impetuoso, a veces, incluso demasiado. Es espiritual, pero no escapista, sino alguien plenamente enraizado en la realidad, con prontitud y energía. Los matices de este momento son dignos de atención. Salieron Pedro y el otro discípulo. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, Juan, corrió más rápido y llegó primero al sepulcro. Se inclinó, vio en el suelo la sábana, pero no entró. Luego llegó Pedro, que lo seguía, entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no junto a la sábana, sino aparte, doblado en su lugar. Entonces también entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Y vio, y creyó. Prontitud y perseverancia son dos hechos que revelan un amor apasionado al Maestro que cambió su vida y le abrió horizontes con dimensiones insospechadas. Llegar el primero y dejar pasar a Pedro es una manifestación de humildad, de categoría y señorío. Es una elegancia tanto natural como sobrenatural. Juan ama y reconoce a Jesús, pero también ama y reconoce a Pedro en el lugar al que ha sido destinado por el Señor. Juan sabe estar en su sitio. En sus cartas se advierte una sensibilidad profunda hacia la caridad predicada por Jesús. Así lo expresa: este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como Él nos lo mandó. Más adelante concreta este mensaje esencial diciendo: carísimos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. La consecuencia es muy clara: quien no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. El modo insistente de Juan al hablar del amor le lleva a repetir: si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros, y su amor ha llegado a su plenitud en nosotros. Y concluye con firmeza: si alguien dice, amo a Dios, pero aborrece a su hermano, miente, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Este mandamiento hemos recibido de Él, que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Juan nos muestra con hechos que lo suyo no es figurar, sino amar.
Su conducta delicada, elegante, humilde y caritativa nos enseña que se es más humano cuando se es más espiritual. La pureza de Juan. Buena parte de la amabilidad de Juan proviene de su pureza. Jesús ama la castidad, y una de las bienaventuranzas muestra la belleza de esta virtud, fruto de un alma limpia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ven a Dios con gozo, porque el cuerpo y sus pasiones no los ciegan, y son mirados por Dios con alegría, porque conocen el amor limpio. Juan vivió esta limpieza de corazón y de cuerpo tanto en su juventud como en su ancianidad. Permaneció célibe toda su larga vida, como Jesús. La pureza de su juventud nace del deseo de amar a Dios respetando la ley divina, pero al conocer a Jesús, se encendió en él el anhelo de ser como su Maestro. Y un hecho importante, Jesús vivió célibe toda su vida. La limpieza de alma se transparenta en el cuerpo. De un modo muy bello lo muestra la sabiduría cuando enseña que la pureza es un don de Dios que debe pedirse. Así se expresa: desde niño fui de buen ingenio, y me correspondió por suerte un alma noble. Y creciendo en bondad, pude conservar inmaculado mi cuerpo. Comprendí entonces que no podría ser continente si Dios no me lo concedía, y ya era efecto de la sabiduría saber de quién venía ese don. Por eso acudí al Señor y se lo pedí con fervor. No es difícil ver a Juan reflejado en estas palabras. La salud y la vitalidad de su alma y de su cuerpo se manifiestan en toda su conducta. Su castidad no es apocamiento, sino fuerza y vitalidad. Juan conoce estas palabras de la Escritura y pide la castidad como uno de los frutos más preciosos de la sabiduría. Y Dios se la concedió. Jesús vivió la castidad de un modo célibe y virginal. Muchos de sus familiares se preguntarían con extrañeza por qué no se casaba a una edad en que los demás jóvenes ya lo hacían. Además, era bien parecido y buena persona, pensarían. Cuando empezó a predicar, los que lo escuchaban también se preguntaban: ¿está casado? ¿Tiene hijos? Al enterarse de su situación, les sorprendía, pues parecía muy normal y nada exaltado. Además, no despreciaba el matrimonio, ya que su respeto a la familia y al vínculo conyugal era grande. Por algo actúa así, pensaban. Además, es sabio, sabe más que nosotros y se mueve a otro nivel. Y eso les basta. Pero hay más. Jesús ama de una manera extraordinaria la castidad. Se advierte su complacencia cuando se encuentra con personas que la viven bien, tanto si son casados como si no. Juan era amado por esto, entre otros motivos. Es designio divino que la Madre de Cristo sea virgen y madre, de modo que conserve la virginidad de alma y cuerpo antes, en y después del parto. Milagro singular que revela el querer divino. José es llamado a la alta tarea de protector de Jesús y María como padre legal y esposo a los ojos de los hombres, viviendo un matrimonio virginal. Los apóstoles casados deben ausentarse de sus hogares con consentimiento de sus esposas para dedicarse con cuerpo y alma a su vocación, cuando fueron llamados por Jesús. Los que no estaban casados se conservaron célibes. Juan vivió el celibato, como Jesús, toda su vida. No todos entienden estas palabras, sino aquellos a quienes les ha sido dado, dice el Señor cuando los apóstoles comentan que no merece la pena casarse si no es lícito el divorcio. Es necesario ser algo espiritual y superar un modo sensual de pensar para entender que el matrimonio es una comunión de personas y no algo meramente del cuerpo. Una vez explicada la santidad del matrimonio, Jesús les abre los ojos a un nuevo modo de vivir la sexualidad, y añade: porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre,
Los hay que fueron hechos eunucos por los hombres, y los hay que se hicieron eunucos por el reino de los cielos. Y concluye de modo firme: quien pueda entender, que entienda. Jesús utiliza la imagen de la imposibilidad física de casarse, tanto si es natural como violenta, como introducción a algo novedoso. Entonces les muestra un modo libre de vivir el amor, prescindiendo del uso de la sexualidad, incluso en sus formas más legítimas y santas, la virginidad por el reino de los cielos. Un nuevo camino de amor quedaba abierto en la Iglesia. El Papa Pío XII llamará a la virginidad y el celibato apostólico uno de los tesoros más preciosos que Cristo ha dejado en herencia a la Iglesia. Las ventajas de la pureza célibe por amor a Dios son muchas. La pureza limpísima de toda la vida de Juan le hace fuerte ante la cruz. Los demás apóstoles huyen del Gólgota, él, con la Madre de Cristo, se queda. No olvides que la pureza fortalece y viriliza el carácter. La fortaleza de carácter es fruto y raíz de la santa pureza. El amor virginal es un amor más pleno, por más generoso y dirigido directamente al amor de los amores, que es Dios. Aunque el celibato por amor a Dios no es exclusivo de los sacerdotes ni de los religiosos, vale para todos lo dicho por San Juan Pablo II. Por el celibato no se renuncia al amor, ni a la facultad de vivir y significar el amor en la vida. El corazón y las facultades del sacerdote quedan impregnadas con el amor de Cristo. Es lógico que sea más amable quien más ama, porque es más bueno. La luz interior del enamorado se difunde por las ventanas de la mirada, los gestos de la cara, las rendijas de las risas. Las reacciones ante los imprevistos son como abrir la puerta y descubrir lo que se lleva dentro. No es igual una mirada limpia que una mirada obscena o turbia. El pasado influye, queramos o no. La inocencia, como la calidad de un diamante, es un valor. La talla es importante, pero si falta la calidad no será más que una imitación de cristal. Muchos han comparado a Juan con un águila que vuela alto y es capaz de mirar el sol sin deslumbrarse. La pureza da alas al amor, con sus características audacias. La castidad es siempre una afirmación gozosa. Responder que sí a su amor, con un cariño claro, ardiente y ordenado, eso es la virtud de la castidad. La pureza no hace embarados, fríos y secos, sino más bien entusiastas, ardientes, claros y limpios, porque ordena el amor y permite que el amor divino se manifieste en los afectos humanos. Esto no se lograría si se vive con nostalgia en el corazón, suspirando por satisfacciones no cumplidas y olvidando el amor sin condiciones. El ser humano ha sido pensado por Dios para amar. No lo dudes, el corazón ha sido creado para amar. Metamos, pues, a nuestro Señor Jesucristo en todos nuestros amores. Si no, el corazón vacío se venga y se llena de las bajezas más despreciables. No fue el de Juan un corazón vacío, sino pleno y rebosante. Por eso contrasta tanto con el de Herodes, que en su impureza llegó al asesinato de Juan el Bautista y de muchos más. Las vilezas de un corazón vacío asustan. Y son, por desgracia, demasiado frecuentes. Juan era discípulo del Bautista cuando conoció a Jesús. Es más, siguió al Señor por indicación suya. Este hecho es de capital importancia para conocer a este apóstol. ¿Quién era Juan el Bautista? Muchos se lo preguntaban cuando predicaba y bautizaba a orillas del Jordán. ¿Aparecía por fin un profeta después de siglos sin que se diesen estos hombres de Dios en Israel? ¿Era el Mesías deseado? ¿O simplemente un israelita lleno de celo por la ley? Su origen era conocido por todos: hijo de Zacarías, sacerdote del templo,
y de Isabel. Fue concebido en la ancianidad de ambos, en torno a circunstancias extraordinarias, como la mudez del padre cuando servía en el culto del templo. Los que fueron testigos de estos hechos comentaban con asombro: ¿qué va a hacer de este niño? Y su padre, Zacarías, al recuperar el habla, pronunció unas palabras proféticas sobre él. Y tú, niño pequeño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos y para dar a su pueblo la ciencia de la salvación, por la remisión de los pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, por las que nos visitará una luz de lo alto, para iluminar a los que yacen en las tinieblas y en la sombra de la muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Estas palabras eran reflejo de lo que el arcángel Gabriel le había dicho a su padre, que él convertiría a muchos hijos de Israel al Señor su Dios y caminaría delante de él con el espíritu y poder de Elías, para atraer los corazones de los padres hacia los hijos y a los rebeldes hacia la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. Su predicación comenzó poco antes de que Jesús iniciara su vida pública. Acudían multitudes para que los bautizara y les predicara. Era significativo que también acudiesen publicanos, fariseos y soldados. A cada uno, Juan le enseñaba la verdadera penitencia, adaptada a su vida y su trabajo. Su mismo aspecto era ya una lección de austeridad. Vivía lo que enseñaba, con una coherencia que atraía a los mejores y escandalizaba a los hipócritas. Lo criticaban por exagerado, pero él no se envanecía de su popularidad. Y repetía sin cesar: yo os bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no merezco desatar las correas de sus sandalias. Ese os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tiene el bieldo en su mano para limpiar su era, recoger el trigo en su granero, y la paja la quemará en fuego inextinguible. La expectación de sus discípulos ante aquellas palabras era grande. Estaban atentos, esperando que les indicara quién era ese poderoso que bautizaría en fuego y Espíritu Santo. La valentía de Juan al decir la verdad a todo el mundo le costó la vida en manos del rey Herodes. Juan le reprochaba públicamente vivir con la mujer de su hermano. Ella, llena de odio, logró que Herodes ordenara que le cortaran la cabeza. Los discípulos, al enterarse, fueron, recogieron su cadáver y lo colocaron en un sepulcro. Los apóstoles comunicaron a Jesús la muerte del Bautista. La noticia lo conmovió profundamente y al enterarse, se retiró de allí, en una barca, hacia un lugar desierto. El elogio que hizo nuestro Señor de la fortaleza, honradez y hombría de bien de Juan es inolvidable. Entre los nacidos de mujer, no hay ninguno mayor que Juan. Aquellos apóstoles, como Juan el Evangelista, que habían sido discípulos del Bautista, agradecerían profundamente esas palabras. También los sacerdotes y levitas acudieron a Juan Bautista para preguntarle: ¿quién eres tú? Y ante su respuesta, negando ser el Mesías, ni Elías, ni un profeta, insistieron: ¿quién eres, para que demos una respuesta? ¿Qué dices de ti mismo? Juan respondía con palabras del profeta Isaías, anunciando al precursor mesiánico: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Pero los fariseos no se conformaban. Querían saber el significado de su bautismo de agua. Juan les repetía con humildad y firmeza: yo bautizo con agua. Pero en medio de vosotros está el que no conocéis, el que viene detrás de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. El joven Juan escuchaba,
aprendía y ponía en práctica lo dicho y hecho por el Bautista. Es muy probable que estuviera presente durante el bautismo de Jesús y que oyera el breve forcejeo entre ambos, que terminó cuando el Señor le dijo: «Déjame hacer ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia». Juan Bautista se dio. Bautizó en agua a Jesús. Y, al salir del agua, se dio la solemne manifestación del Espíritu Santo en forma de paloma, símbolo de paz y de la alianza de Dios con los hombres, como en los días de Noé, y también se oyó la voz del Padre, que desde el cielo decía: «Este es mi Hijo, el predilecto. En él me complazco». La conmoción producida por este hecho en el Bautista y en los que le rodeaban fue grande. Jesús se retiró al desierto para orar y ayunar durante 40 días, y cuando volvió al Jordán se dio la manifestación pública por parte del Bautista afirmando que el Mesías era ese Jesús que estaba allí, su pariente, el hijo de María de José. Sus palabras quedaron grabadas en lo más íntimo de Juan, pues las repetirá muchas veces en sus escritos de ancianidad. El Bautista, señalando a Jesús, dijo: «He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que es más que yo, porque existía antes que yo. Y yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua para manifestarlo a Israel». Y atestiguó Juan diciendo: «Vi al Espíritu que bajaba como paloma del cielo y se posó sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que ha de bautizar en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y atestiguo que él es el Hijo de Dios». A partir de aquel momento, Juan se dirigió a Jesús. Se aleja del Bautista porque así lo quiere su primer maestro. El discípulo es ya fruto maduro para el nuevo Maestro, que bautizará en el Espíritu Santo y predicará la remisión de los pecados con la fuerza del Mesías esperado y preparado por el Bautista. Cuando Juan Evangelista, inspirado por Dios, escribe el Apocalipsis, describe la gran batalla de la salvación como una gran gesta entre el Cordero y sus fieles, y el diablo y sus seguidores. Ese Cordero es Cristo. El recuerdo vivísimo de la enseñanza del Bautista sobre el Mesías está en la base de este tratamiento que Juan da a Jesús. La expresión «quita los pecados del mundo» abarca más que perdonar, pues incluye superar todos los males que se dan en la tierra a través de la historia: el diablo, el pecado y los pecadores, la muerte, las guerras, las persecuciones, las mentiras, los odios, los falsos hermanos, y más. Esta es la gran tarea del Cordero Inmaculado. La primera batalla es directamente con el diablo, simbolizado por el dragón, y la realiza Cristo en su vida terrena y pasible. Juan ve al Cordero, que estaba en pie como degollado tomando el libro de la vida, y se oye un cántico nuevo, el cántico del Cordero. El Cordero abre los 7 sellos cerrados por el pecado, se sienta en el trono de Dios, y los santos lavaron sus túnicas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Durante la gran batalla con el dragón hace posible la victoria de los fieles porque ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Es posible ver la victoria de Cristo con su muerte y resurrección sobre el diablo, la muerte y el pecado. La siguiente batalla se da en la vida de la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, en la historia. Cristo vence a las 2 bestias salidas del abismo, símbolos de los que se dejan seducir por el pecado y el diablo. Los vencedores son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. El cántico de Cordero es cantado por fin en su victoria. Por último, se muestra la tercera fase de la batalla, cuando triunfa también sobre Babilonia, la cual, muy posiblemente, simboliza la falsa iglesia introducida dentro de la verdadera.
Entonces se libra la batalla más dura y difícil. Los malos pelearán contra el Cordero, y el Cordero les vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. El triunfo de los que han perseverado se exterioriza en un cántico de Aleluya. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa está dispuesta. Por fin llega la batalla final y el juicio. Entonces se da la apoteosis del Cordero, cuando la iglesia edificada sobre los 12 apóstoles del Cordero es luminosa y bella como esposa engalanada para su esposo. Todo mal es superado y el último enemigo, que es la muerte, desaparece, siendo Dios todo en todas las cosas. El aliento a la esperanza es muy grande. La narración de Juan es grandiosa. Los elegidos que se debaten contra peligros y tribulaciones pueden flaquear en su fe o en su esperanza. Si en su dolor claman, ¿hasta cuándo, Señor?, la respuesta es, no desconfiéis, porque la victoria es segura. Juan, en el Apocalipsis, dice a los cristianos de todos los tiempos, confiad en la sabiduría de Dios. Los peligros y males que padecen los fieles tienen el sentido de purificarles a ellos y también dar oportunidades a los demás hombres, de modo que les sea posible alcanzar la vida eterna. Así se completa la misericordia divina y el número de los elegidos. Juan conocía muy bien los escritos de los profetas. La luz de la revelación de Jesucristo le permite entender y usar sus símbolos y lenguaje, elaborando una epopeya de la salvación. La predicación de Jesucristo en su comienzo es muy similar a la del Bautista, con el matiz no pequeño de decir que el reino de los cielos ha llegado ya. Pero lo primero es predicar conversión, penitencia y arrepentimiento de los pecados, sin recurrir aún al símbolo, que será uno de los sacramentos del bautismo del agua. La conversión y el perdón son necesarios porque solo los limpios de corazón, los humildes, entenderán la palabra de Dios. La revelación radical del perdón de los pecados la verá Juan cuando vea a Cristo en el sacrificio de la cruz venciendo a la muerte. ¿Quién ha vencido a la muerte? Nadie sino Cristo. Luego la victoria sobre el pecado ya se ha realizado en la sangre de Cristo. La historia, con todos sus problemas, acabará bien, y los problemas personales también encuentran solución siempre que haya una adhesión a la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte y el diablo. La Iglesia tendrá que administrar esa sangre de Cristo a través de los sacramentos. Cada uno a su modo lava y blanquea a los creyentes. El bautismo borra el pecado original y todos los pecados personales, haciendo hijos de Dios y miembros de la Iglesia de Cristo. La Eucaristía da vida a los fieles al mismo Jesús como manjar divino en su caminar terreno. La penitencia, como un segundo bautismo, perdona los pecados de los fieles y les fortalece ante las insidias del mundo, el pecado y el diablo. El orden prepara administradores de los misterios divinos. El matrimonio es el sacramento que constituye las iglesias domésticas, células vivas de la iglesia. La unción de los enfermos prepara a los hombres para su combate definitivo individual con la muerte, la agonía y el dolor. La confirmación da fuerza divina para esa gran batalla de poner a Cristo como Rey del mundo. Los 7 son como 7 heridas abiertas y salvadoras del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Quién es el traidor? Si damos un salto del inicio de la vida pública a la pasión, vemos que donde más intensamente se desvela la personalidad de Juan es en los últimos momentos. Así ocurre en la última cena. Al finalizar el lavatorio de los pies, Jesús dijo, «No todos estáis limpios». Después, visiblemente conmovido, reveló que uno de ellos sería traidor. La turbación interior de Jesús era patente, todos se entristecieron y se asustaron. Por un lado, ante la sospecha de quién podría ser,
Todos repasan la conducta de los demás, pero luego reflexionan sobre sí mismos y se sienten capaces de cualquier miseria, por eso van repitiendo uno a uno, ¿acaso soy yo? Judas tuvo un sobresalto pensando que le iban a descubrir, pero se sobrepone y, con una malicia difícil de explicar, es capaz de disimular y actuar como los demás. Los 11 se sabían pobres hombres, aunque su conciencia no les reprochaba nada, pero estaban acostumbrados a oír la verdad de boca de Jesús, y Él les decía que era posible y cercana la traición. Jesús añadió con tristeza, el Hijo del Hombre se va, como está escrito de Él, pero ay del hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valiera no haber nacido. Pedro no se conformó con la declaración genérica de Jesús y quiso saber quién era el traidor. El amor al Maestro lo llevó al inconformismo, aunque parecía claro que Jesús no quería decir quién era el sospechoso. El Señor no quería violencia, y menos aún en la cena pascual en la que instituye la Eucaristía. La inquietud de Simón crece, entonces su mirada se cruza con la de Juan, que estaba al lado del Señor en la mesa, recostado en el pecho de Jesús. Le hace señas para que pregunte quién es, y Juan se atreve a dirigirle a Jesús la tremenda pregunta, ¿quién es? La pregunta es grave. Las consecuencias pueden ser terribles. Conociendo cómo son los apóstoles, es fácil pensar que si Jesús pronunciaba el nombre del traidor, se alzarían contra él y en el mejor de los casos lo expulsarían con violencia, si no lo herían o incluso lo mataban. Ninguna de estas posibilidades es impensable. La discreción de Jesús es comprensible. No quiere que sus discípulos manchen sus manos de sangre, aunque se diesen variadas razones que justificasen una conducta defensiva, pero violenta. Además, ¿no se había de consumar el sacrificio como había sido profetizado? Jesús calla hasta que Juan pregunta. Jesús conoce a Juan y su valía, por eso le revela quién es el traidor. Sabe el Señor que Juan no va a actuar de una manera contraria a como él quiere. Juan conoce lo que hay en el corazón del Señor y algo ha reflexionado sobre el sacrificio del Cordero Inmaculado. Pero encontrarse delante de una traición sangrienta es distinto a conocerlo de un modo teórico y lejano. El corazón de Jesús debió acelerarse cuando anunció la traición. Juan puede escuchar y sabe lo que significan esos latidos del corazón de Jesús, amor divino y humano plenos, y dolor por la traición de un amigo íntimo. Cuando Jesús, a través del gesto, confirma que el traidor es Judas, el dolor invade todo el ser de Juan. Su corazón también se acelera con el mismo sentir del Maestro, su mente se nubla. Qué difícil es vivir la caridad. Hay que perdonar incluso a los enemigos, sí, pero la ira hierve en su interior. Ideas opuestas se cruzan en su pensamiento, horror, lástima, asco, venganza, y ese amor tan repetido por Jesús. ¿Podrá ser en él el amor más fuerte que la venganza y la ira? Y mira a Jesús, que observa al discípulo amado comprendiendo sus luchas. Y Juan comprende que debe callar con un silencio que es perdón. Calla Juan, vence el amor que Jesús ha sabido sembrar en aquella alma tan dócil. Juan calla. Pedro le mira con desasosiego e insiste para que repita la pregunta o diga si ya ha respondido Jesús. Era posible ver el cambio en el rostro de Juan, está demudado. Entonces, ¿por qué no habla? Pero Juan no dice nada. Acaba de recibir una de las lecciones más difíciles de su vida. Aceptar el sacrificio para salvar a los pecadores. Juan se hace depositario de una confianza difícil de soportar, conocer al traidor y aceptar el sacrificio. El silencio de Juan, vida interior y contemplación.
El silencio de Juan revela la calidad profunda de su vida interior. Ser contemplativo no es solo ver a Dios, sino actuar según la voluntad de Dios, tomando a Jesús como modelo. En este caso, la prudencia se expresa en el silencio. El grado de humildad y de vida interior necesarios para no hacer nada contrario a la voluntad de Dios fue extraordinario. Jesús conoce el nivel interior del discípulo amado y le abre su corazón, consciente de que no le va a fallar. Y Juan no le falla. Pero el dolor que debe haber sentido fue mucho mayor que el miedo a saberse capaz de traicionar al Señor. Se le pide saber quién es el traidor y no reaccionar con violencia. La lógica de Dios es distinta a la humana. Tiene una sabiduría superior. Juan ha ido adquiriendo esa sabiduría, por eso, cuando llega una prueba grande, está a la altura de las circunstancias. Después, será el único entre los apóstoles que permanece fiel al pie de la cruz. Esta es la comprobación de que la humildad es más fuerte que la violencia. La fuerza de Juan para callar solo puede salir de una identificación con el Maestro que le lleva a tener los mismos sentimientos que Cristo tenía en su corazón. Pausa breve. Juan y la Eucaristía. María comulgó muchas veces de manos del apóstol Juan. Ella había sido el sagrario más perfecto preparado por Dios para su Hijo al concebirlo en sus entrañas virginales. Ahora volvía a ser sagrario de Jesús sacramentado. Muchos cristianos han repetido que quisieran recibir a Jesús con la pureza, humildad y devoción con que María Santísima recibió a Cristo. Podemos imaginar la vibración de nuestra Madre y su conversación íntima con su divino Hijo. El amor busca la unión y la presencia. En aquellos momentos se repetía lo vivido en la encarnación del Verbo y durante los 9 meses que lo tuvo en su interior. Hasta que vio la luz de la tierra aquel que era luz de luz, Dios verdadero hecho carne para salvarnos. Cada comunión sería un recuerdo de la anunciación y el nacimiento. Cada comunión sería un anticipo del cielo, como un desprenderse de las ataduras del espacio y tiempo, pausa, para estar con Jesús resucitado, oculto pero presente en las especies eucarísticas consagradas por aquellos buenos amigos de su Hijo, que eran los sacerdotes, hijos predilectos suyos también. Algo de ella estaba en esa presencia de Jesús, pues fue la única criatura que intervino en la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Verbo. Jesús tomó de su madre el cuerpo y la sangre. En la raíz de la Eucaristía está la vida virginal y materna de María, su desbordante experiencia de Dios, su camino de fe y de amor. Esto hizo, por obra del Espíritu Santo, de su carne un templo, de su corazón un altar. Porque concibió no según la naturaleza, sino mediante la fe, en un acto libre y consciente de obediencia. Y su cuerpo lleva también consigo, como pan fragante, el sabor y el perfume de la Virgen Madre. La comunión de María sería la más perfecta que se ha dado en esta tierra, y el modelo de toda comunión. Juan la observa y también comulga a su divino Maestro. No es extraño que su evangelio recoja amplias referencias a la Eucaristía. La última cena y el sermón eucarístico de Cafarnaúm son 2 momentos luminosos de la enseñanza del Maestro. Y María le descubre toda la riqueza de esa presencia de Jesús que es vida en cada uno. Juan preparó la última cena y pudo estar al lado de Jesús cuando instituyó el sacramento del amor, aunque no nos dejó constancia escrita de los hechos. La Pascua era uno de los momentos religiosos más importantes de la religión judía. Cada año, el día 14 del mes de Nisán, todo Israel celebraba la Pascua. Meditaban sobre la liberación de la esclavitud mediante la sangre del Cordero.
Esta es la Pascua de la antigua alianza. Es el recuerdo del paso por Egipto, de la mano purificadora del Señor. La muerte del Cordero quedó como signo de la fuerza de Dios que liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Esa noche, el primer día de la pasión de Cristo, la Pascua de la antigua alianza se convirtió en sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo. Pascua de la nueva y eterna alianza. Se convirtió en Eucaristía. Los detalles fueron cuidados divinamente. Las familias hebreas inmolaban el cordero la víspera de la Pascua. El sacrificio oficial se celebraba en el templo el día de la Pascua, es decir, cuando Jesús fue condenado a morir en la cruz. Las familias guardaban en sus casas el pan ácimo para el día o días siguientes, como hicieron los israelitas al salir al desierto, escapando de la esclavitud hacia la libertad. La institución de la Eucaristía fue así. Mientras comían, Jesús tomó pan y, después de bendecirlo, lo partió y, al darlo a los discípulos, dijo: «Tomad, comed. Esto es mi cuerpo». Y tomando un cáliz, habiendo dado gracias, lo dio a ellos diciendo: «Bebed todos de él, porque esto es mi sangre, de la alianza, derramada por muchos, para remisión de los pecados». La emoción de aquellos momentos fue extraordinaria. Los apóstoles recordarán con nitidez la promesa del pan vivo en el sermón eucarístico, después de la multiplicación de los panes. El Señor les dio estos signos de su poder sobre el pan y sobre su propio cuerpo para que les resultara posible creer algo tan extraordinario. Jesús había dicho: «Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed». Y para que no se interpretaran sus palabras en sentido simbólico, añadió: «Yo soy el pan vivo que he bajado del cielo. Si alguno come de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo». Ante la perplejidad de los que le escuchaban, remachó el realismo de su afirmación: «Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida». Luego explicó el porqué de este misterio de amor. «El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él». La Eucaristía es misterio de amor porque permite la comunión personal y plena de los hombres con Dios, en alma y cuerpo, uno a uno. El amor busca la presencia del ser querido y la mayor unión posible. Cuando no es posible la unión física, la memoria actúa y se recuerda al ser amado, pero no es lo mismo. Jesús quiere que esa unión sea la más plena y, como amor omnipotente, hace el milagro e instituye la Eucaristía. Un hecho narrado por el Evangelio de Juan muestra la fuerza profunda de la comunión. Había muerto Lázaro, amigo del Señor, y Jesús llega a Betania 4 días después. El cuerpo ya estaba enterrado. Marta le dice a Jesús que ya hiede el cadáver. María llora ante Jesús y con ella lloran muchos que la acompañan. ¿Cómo no emocionarse ante un espectáculo así? Jesús, conmovido, se estremece en su interior y cuando llega al sepulcro, Jesús llora. Luego, orando en voz alta al Padre, obra el milagro, resucita a Lázaro. Se cumple la promesa del sermón eucarístico: allí donde está presente el Señor hay vida. Jesús se emociona como nosotros, llora con nuestras lágrimas, siente como sentimos los hombres. Es grande la tentación de deshumanizar a Jesús, pero nuestro Señor ama como Dios y ese amor infinito no anula su amor humano. Él goza con nuestras alegrías, cura nuestras enfermedades, enseña a amar al modo divino y reina en nuestras almas. Jesús quiere unirse a cada hombre pero sin forzar su voluntad. Consideremos la experiencia humana de la despedida,
Dos personas que se aman desearían estar siempre juntas, pero el deber, cualquiera que sea, les obliga a separarse. Su anhelo es permanecer unidos, pero no pueden. El amor humano, por grande que sea, es limitado. Por eso recurren a un símbolo, un recuerdo, una dedicatoria, algo que evoca el amor y el encuentro. Pero ese símbolo es débil, se desvanece con el tiempo, como una fotografía amarillenta que pierde sentido para quienes no vivieron ese instante. Lo que nosotros no podemos, lo puede el Señor. Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre, no nos deja un símbolo sino la realidad, se queda el mismo con nosotros. Aunque vaya al Padre, permanece con los hombres. No nos deja un simple regalo para recordar ni una imagen que se desvanece, sino que, bajo las especies del pan y el vino, está Él realmente presente, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Juan da la comunión a María y comulga él mismo, consciente del misterio de amor y vida que se realiza en cada comunión. Mira a María con agradecimiento, porque es la verdadera madre del Verbo que se hizo carne y del Verbo que se hace pan. Al contemplar este misterio supremo, las palabras se encienden y articulan en expresión familiar, el pan de la madre. Para concluir esta meditación, recojamos un himno del rito melquita, o campo que germina la espiga de la vida de la cual los fieles obtienen la vida eterna, ruega por nosotros, oh Virgen perpetua, para que nos la conceda. Oh templo espiritual de Dios, tú eres la uva de la que se exprimió el vino que hace florecer a los vírgenes, tú eres el altar del pan de la verdadera vida. Demos honor y culto a la Virgen sin mancha, con cuya sangre el Espíritu Santo confeccionó para nosotros este pan celestial. Y aclamemos con alegría diciendo, salve, oh campo inmaculado, que produces para nosotros el pan de vida. Salve, vaso espiritual, que guardas para nosotros el maná divino. Salve, oh altar místico, del que recibimos este santo alimento. Oh campo bendito, que sin semilla produces para nosotros la espiga de la salvación, y por el cual nos ha sido dado el alimento vivificante, a fin de que lo comamos para la vida eterna. Salve, oh santa vid, que sostienes la uva madura, de la cual se ha exprimido el vino de la salvación. Juan es el apóstol que nos ha legado más detalles de la Eucaristía, porque fue el discípulo más cercano a la humanidad de Jesús y a su Santa Madre. Por eso puede mostrar con mayor profundidad la importancia de la presencia real de Cristo en el pan y el vino consagrados. Podemos pensar que la parte más significativa de su misión junto a María, desde Pentecostés hasta la Asunción, fue darle a comer el pan de vida que es Jesús sacramentado. La relación entre Juan y María Santísima fue muy especial. Jesús tenía unos 30 años al comenzar su vida pública, María rondaría los 45 y Juan debía tener entre 16 y 19 años, no más. Por la edad, podría haber sido el hijo menor de una familia numerosa, con Jesús como hermano mayor. María pudo mirarlo desde el principio como a un hijo pequeño. María sabía que Jesús quería a Juan con un amor de predilección. No podemos olvidar que Juan siguió a Jesús antes de presenciar milagros, casi sin haber escuchado su palabra. Su fe revela una espiritualidad profunda, no necesita signos extraordinarios para reconocer quién es Jesús. María intuye y ve todo esto, y quiere a Juan con un amor similar al de su divino Hijo. Sin duda, una sonrisa no faltaría al ver a aquel muchacho, entre atrevido y tímido, con la mirada limpia propia de su edad. Desde el principio, Juan ve a María con el respeto con que se mira a una madre, especialmente si es la madre del Maestro. Algo sorprende a su mirada perspicaz en el aspecto de María,
En ella se manifiesta la mujer perfecta, inmaculada de alma y cuerpo, donde armonizan la condición de madre y de virgen por amor. El escultor renacentista Miguel Ángel quiso captar esta realidad en la Pietà. No sabemos si María era exactamente así, pero no nos cuesta imaginar la belleza y dulzura, juvenil y madura a la vez, en su rostro y porte. Juan capta muy pronto el especial entendimiento entre Jesús y María. Es natural que madres e hijos tengan una relación íntima y cariñosa, pero entre ellos había algo más, y Juan no percibe. Es el único evangelista que narra con detalle el milagro de las bodas de Caná, casi haciendo al lector testigo del diálogo entre madre e hijo. Los silencios escritos por Juan en esa conversación son muy significativos, en ellos se dicen muchas cosas que no están en las palabras. Probablemente la mirada y el gesto acompañan, pero es lógico pensar en el profundo entendimiento entre ellos tras 30 años de convivencia. María dice con una leve sugerencia, no tienen vino. Parece algo ordinario, pero en realidad le pide a Jesús que comience sus signos mesiánicos con un milagro amable, para alegrar a los novios y evitarles un disgusto. Jesús responde con aparente negativa, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Luego agrega, casi excusándose, todavía no ha llegado mi hora. Juan contempla asombrado la reacción de María hacia los sirvientes, haced lo que Él os diga. Jesús realiza el milagro y los discípulos creen en Él, su fe crece. Este milagro produjo un dolor cierto en María. Por un lado, siente la alegría de ver cumplirse la salvación según el plan divino, pero eso implica separarse de su hijo. No es fácil imaginar el dolor de esa separación. A toda madre le cuesta dejar ir a sus hijos, pues la fuerza natural de la maternidad es grande. En su caso, el dolor era mayor porque la comunión entre ellos era la más plena que haya existido en la tierra. Ella, llena de gracia y sin egoísmo, producto del pecado original, él, perfecto hombre y perfecto Dios. Han rezado juntos, han convivido 30 años, más de lo habitual. María lleva con dignidad la separación física y se oculta en las horas de gloria de su Hijo, cuando todos lo aclaman. Jesús subraya esa separación con palabras como las que dice cuando buscan a sus parientes, junto con María, y señala a sus discípulos, he aquí a mi madre y a mis parientes. El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, hermana y madre. Juan entiende que si bien el vínculo de sangre es fuerte, más fuertes son los de la gracia y la vocación. Se siente gozosamente parte de esa relación intensa con su Maestro, y también comprende que María no era rechazada, sino exaltada, pues nadie como ella cumplía la voluntad de Dios tan incondicionalmente. Por eso es natural que Juan se sintiera ya de la familia de María. Pero la relación entre el discípulo amado y María Santísima adquiere un nivel máximo al pie de la cruz. María pasa a un primer plano en aquellos momentos terribles. Jesús queda solo. Los que intentan ayudarle lo hacen mal. Parece una desbandada total, unida a una persecución fruto de un odio sin otra explicación que la tentación diabólica. Algunas mujeres permanecen con ella, su fe no es demasiado plena, pero no les asusta ni el dolor ni el desprecio, y permanecen al lado de la madre. Ver a Juan es un consuelo grande para María. Juntos siguen a la triste comitiva por el camino del Gólgota. Juan guía a María, aunque es él quien se apoya en la firmísima decisión de ella para apoyar en lo que esté en su mano a Jesús en su sacrificio. Acepta el dolor de ver morir a su hijo en un sacrificio cruento, pero no está dispuesta a dejar de darle el consuelo de su presencia. En la oscura soledad de la pasión, Nuestra Señora ofrece a su Hijo un bálsamo de ternura, de unión, de fidelidad,
un sí a la voluntad divina. María agradece a Juan su presencia en aquellos momentos y permanecen unidos en ese trance de dolor y de oración. La conversión de uno de los ladrones es un destello de consuelo para Jesús, también para María y Juan. Entonces el Señor dirige su tercera palabra a los testigos silenciosos, María y Juan, que le observan con dolorosa atención. Jesús mira a la madre a través del velo de sangre y dolor que le cubre el rostro, y dice entrecortadamente, «Mujer, he aquí a tu hijo». No la llama madre, como si fuese el grito de dolor de un hijo, sino que la llama mujer. Es claro que Jesús piensa en la primera mujer a través de la cual entró el pecado y la muerte en el mundo. María será la mujer nueva, portadora libre de la promesa divina de la victoria en la lucha terrible contra el mal. Jesús le encomienda la nueva misión, que de hecho ya ejercía, de extender su maternidad a todos los hombres, representados por Juan. En el momento oportuno, cuando Jesús realiza su máxima entrega, María está a la altura del amor de su Hijo y también se entrega plenamente a la bondadosa voluntad de Dios sobre los hombres. Por eso se le encarga la maternidad de todos los hombres. Esta nueva maternidad de María, engendrada por la fe, es fruto del amor nuevo que maduró en ella definitivamente al pie de la cruz, por medio de su participación en el amor redentor de su Hijo. Jesús consolaba a las madres explicando cómo la que va a dar a luz sufre con los dolores de parto, pero cuando nace el Hijo se alegra por haber engendrado un nuevo Hijo para Dios. María no había sufrido esos dolores en el nacimiento virginal de Jesús, pero va a sufrir mucho más en la maternidad de aquellos hombres que su Hijo le entregaba, lavados con su sangre redentora para una vida nueva. Este es el gran legado que Cristo concede desde la cruz a la humanidad. Es como una segunda anunciación para María. Hace 33 años un ángel le invitó a entrar en los planes salvadores de Dios. Ahora, no ya un ángel, sino su propio Hijo, le anuncia una tarea nueva, recibir como hijos de su alma a los causantes del asesinato de su primogénito. Y ella aceptó, desde el principio, todo lo que Dios quisiese. Su entrega era total desde el comienzo. De ahí que el olor a sangre del Calvario comience a tener un sabor a recién nacido. Hay tanto dolor de madre y engendramiento en esta dramática tarde. Entonces se escuchó la palabra dirigida por Jesús a Juan, «He aquí a tu madre». Mira al único que ha sabido ser fiel porque ha entendido y creído en él. Es su Hijo y se lo entrega a la madre. Bien sabe el Señor los cuidados que necesita un recién nacido para madurar, y Juan era un primer fruto de la cruz redentora. Y en Juan estaban todos los hombres, alégrense todas las criaturas del cielo y de la tierra porque tienen madre, alégrense los hijos de nadie porque son hijos de alguien. Por fin los desamparados tienen madre virgen, alégrense los niños de Dios leprosos porque su madre es como la nieve. Por fin los pecadores empedernidos tienen madre en común con Dios, alégrense los pobres ángeles porque tienen reina, Adán y Eva ya tienen madre, hasta Judas tendría madre, la más dulce si lo quisiera. Alégrense todos los Cristos del mundo que nace bajo la cruz porque su madre es la más hermosa de las mujeres. Juan la tomó como suya, la acogió como madre, se dejó cuidar como hijo. La pena que Juan sentía se alivió algo sabiendo que podía cumplir un deseo del Maestro. La tomó con él, no en su casa, porque no poseía nada propio, sino entre sus obligaciones que cuidaba con solicitud. Nosotros no podemos olvidar que Juan fue elegido porque estaba allí. Jesús no podía ni llamar a nadie ni señalar a nadie, solo mirar a quien tenía delante. Mirando vio al que siempre estaba donde debía estar, le pidió un favor, algo que tiene mucha más fuerza que un mandato cuando hay amor por medio. Y amor había mucho.
Gracias, Señor, por darme a tu madre. La cuidaré y seré para ella otro tú, diría Juan sin palabras. Madre, le dice Juan, yo creía que era imposible quererte más, pero ahora que acabo de nacer, ahora que comencé a multiplicarme por tantos millones, ahora veo que nuestro amor empieza a perderse en el infinito, bajo la forma de la Iglesia Católica, que ya se pierde en el infinito bajo la forma de la celeste Jerusalén. Juan convivió con María muchos años, no sabemos cuántos, hasta que Dios se la llevó en cuerpo y alma a los cielos. La impronta de esos años se dejó notar en el alma y los escritos del apóstol evangelista. María actúa como madre de aquel muchacho tan generoso. El discípulo vive como hijo con ella. Vale la pena intentar imaginar la relación entre ambos. Desde luego, el Evangelio de Juan transparenta la fe de María, pues junto a una declaración clarísima de la divinidad contiene muchos detalles pequeños, casi mínimos, fruto de la observación de un alma enamorada. ¿Cómo no pensar que es fruto de la mirada de una madre? María es la mujer por excelencia, ya que en ella la naturaleza humana no ha sido deformada por el pecado. También es la madre por excelencia. ¿Qué es lo propio de la feminidad? La fuerza moral de la mujer, su fuerza espiritual, se une a la conciencia de que Dios le confía de una manera especial al hombre, es decir, al ser humano. La mujer perfecta, cf. Proverbios 31, 10, se convierte en soporte insustituible y en una fuente de fuerza espiritual para los otros, que perciben la energía de su espíritu. Ese amor especial se manifiesta de muchas maneras. Una de ellas es en la familia, otra en la virginidad, pero esté donde esté, una mujer debe ser femenina, presentando siempre su modo de ser peculiar. La mujer está llamada a llevar a la familia, a la sociedad civil, a la iglesia algo característico, que le es propio y que solo ella puede dar, su delicada ternura, su generosidad incansable, su amor por lo concreto, su agudeza de ingenio, su capacidad de intuición, su piedad profunda y sencilla, su tenacidad. La feminidad no es auténtica si no advierte la hermosura de esa aportación insustituible y no la incorpora a la propia vida. María es el modelo de mujer, ya que las buenas cualidades naturales no están deformadas en ella por egoísmos, envidias o sensualidades que deforman el hermoso espejo creado por Dios para transmitir de un modo peculiar el amor divino. María es madre, madre de Cristo, madre de los hombres porque está unida al linaje de Adán con todos los hombres, más aún, es verdaderamente madre de los miembros de Cristo por haber cooperado con su amor al nacimiento de los fieles en la Iglesia. ¿Qué es la maternidad? Una concreción del amor femenino. Unas veces se da del modo natural, dando a luz hijos, otras se manifiesta de una manera espiritual, especialmente en la virginidad por amor a Dios. Lo característico es la ternura y la educación paciente. La Virgen Santísima, presentándose de modo eminente y singular como modelo tanto de Virgen como de Madre, engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre, a quien Dios constituyó como primogénito entre muchos hermanos, es decir, los fieles, a la generación y educación de los cuales coopera con amor materno. Juan fue el primer beneficiado de la maternidad de María Santísima. ¿Cómo se realizó? Nace en la convivencia ordinaria, rezar juntos, comentar cosas, comer, trabajar, descansar, confidencias oportunas. Los que conviven llegan a saber todo del otro sin casi proponérselo. Juan se convierte en el hijo que sigue al primogénito en una generación espiritual. La claridad de la mirada de María se va transmitiendo al nuevo hijo. Le cuenta las costumbres del hogar de Nazaret. Ambos reflexionan sobre los misterios vividos y dan gloria a Dios por su misericordia con los hombres.
María forma al nuevo Hijo para que se parezca lo más posible al Hijo. Su tarea materna es hacer otro Cristo. La consideración de la maternidad de María ha sido alimento de la vida espiritual de muchísimos cristianos, como bellamente lo expresa el beato José María. Te aconsejo, para terminar, que hagas, si no lo has hecho todavía, tu experiencia particular del amor materno de María. No basta saber que ella es madre, considerarla de este modo, hablar así de ella. Es tu madre y tú eres su hijo. Te quiere como si fueras el hijo único suyo en este mundo. Trátala en consecuencia, cuéntale todo lo que te pasa, hónrala, quiérela. Nadie lo hará por ti tan bien como tú, si tú no lo haces. Te aseguro que, si emprendes este camino, encontrarás enseguida todo el amor de Cristo y te verás metido en esa vida inefable de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sacarás fuerzas para cumplir acabadamente la voluntad de Dios, te llenarás de deseos de servir a todos los hombres. Serás el cristiano que a veces sueña ser, lleno de obras de caridad y de justicia, alegre y fuerte, comprensivo con los demás y exigente contigo mismo. Uno de los hechos más notables en Juan es haber escrito uno de los 4 evangelios, el Apocalipsis y 3 cartas. El Espíritu Santo lo consideró apto para inspirarle palabras divinas con estilos muy variados, como el biográfico, el profético y el epistolar. Sabemos que el autor principal de los libros sagrados es el Espíritu Santo, pero también sabemos que el papel del escritor sagrado es importante. Cada uno de los evangelios muestra un talante y una percepción diversos, y esa variedad enriquece el mensaje revelado. Los evangelios se pueden llamar la flor de la Sagrada Escritura. El Evangelio de Juan se ha llamado la flor de los evangelios o el evangelio más espiritual. La finura y la penetración del apóstol son debidas a las luces divinas, pero también podemos observar una colaboración humana espléndida. ¿No sería pequeña la influencia de María Santísima en la comprensión del misterio de Cristo por parte de Juan? Parece que la escritura del Evangelio se remonta al año 90, largo fue el tiempo de maduración para poner por escrito lo que percibió en el Espíritu. La convivencia con la Inmaculada llena de gracia y sus conversaciones con ella también fueron fuente de enriquecimiento de lo oído y visto en Jesús. El motivo del 4º Evangelio lo dice Juan expresamente: han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. A lo largo de sus narraciones queda clara la divinidad de Jesús, pero también muchos detalles materiales. Juan recuerda la hora de su primer encuentro con el Maestro, era alrededor de la hora 10. También recuerda la hora de la visita de Nicodemo de noche y la del encuentro con la samaritana alrededor de la hora 6. Cuando condujeron a Jesús de Caifás ante Pilato era muy de mañana. El momento en el cual los judíos piden la crucifixión del Señor y Pilato accede, era hacia la hora 6, y la salida de las mujeres para el sepulcro ocurrió al amanecer. Fue al atardecer cuando se apareció a los apóstoles reunidos en el cenáculo. La segunda pesca milagrosa se dio al amanecer. Parecen recuerdos tan vivos que dan la impresión de haber sido grabados hasta el punto de situarnos ante hechos que tienen más fuerza por sí mismos que en sus comentarios. Pueden parecer detalles simplemente horarios, pero no es así, pues los detalles materiales llegan a precisar el número de grandes vasijas del milagro de Caná, donde se convierte el agua en vino, 6 tinajas de piedra preparadas para las purificaciones de los judíos. Las conversaciones con Nicodemo y la samaritana son largas y precisas, también lo son las de los pocos milagros que cuenta Juan, el paralítico de la piscina probática, con 5 pórticos, no 4 como suele ser habitual. Ha comprobado la arqueología actual que efectivamente eran 5.
Juan cita los 5 panes de cebada y 2 peces, ofrecidos por Andrés al Señor, y cuenta que llenaron 12 cestos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Recuerda que había oscurecido cuando se les apareció en el lago después del milagro de los panes. En el milagro del ciego de nacimiento señala que Jesús hizo lodo con la saliva y aplicó lodo en sus ojos. Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro y ya hiede, dice su hermana Marta. En la segunda pesca milagrosa son 153 los pescados y las redes no se rompían. Pero donde más destaca la fina percepción de Juan es en la misma persona de Jesús. Parecería normal que, si lo que está en su mente es defender y declarar la divinidad de Cristo, callase muchos detalles demasiado humanos, pero no es así. Cita que se sentó junto al pozo fatigado del camino, no oculta su cansancio físico y moral, y cuando le llevan delante del sepulcro donde estaba enterrado su amigo Lázaro, la emoción es tal que lloró Jesús. Pero la corporalidad de Jesús es destacada hasta el punto de dar un detalle visual desgarrador. Uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante brotó sangre y agua. Estos hechos materiales no oscurecen la sabiduría de Jesús ni su poder al hacer milagros. Más bien son el contrapunto de la declaración central de Jesús: yo y el Padre somos uno, completada con la respuesta a Felipe: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. El misterio de Jesús es precisamente que se trata de la segunda persona de la Trinidad Beatísima encarnada en la humanidad engendrada en el tiempo por la Virgen María. Y Juan sabe expresarlo con la riqueza propia de quien ha sido testigo, quien ha rezado mucho, ha recibido luces divinas y ha sido discípulo tanto de Jesús como de María. Es precisamente a raíz del costado abierto del Señor cuando Juan apela a su condición de testigo tanto de la divinidad como de la humanidad de Jesucristo. El que lo vio da testimonio y testimonio verdadero, y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Nosotros queremos ver al hombre que escribe, y nos parece advertir al discípulo que ama hasta el punto de ver con más profundidad que otros. Pero también vemos al Hijo de María que sabe ver lo grande y más íntimo unido a lo pequeño y concreto como solo una madre sabe captar. Quizá el resumen de su modo de escribir lo da el propio Juan cuando en su primera epístola dice que anuncia lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos referente al Verbo de vida, es decir, el testimonio del Espíritu y de los sentidos acerca del que es Dios y hombre verdadero. La muerte del último apóstol. Murió anciano, siendo emperador Trajano hacia el año 104, 70 años después de la ascensión del Señor a los cielos. Su sepultura en Éfeso está atestiguada desde el siglo II y allí parece que residió los últimos años de su vida después de un exilio en la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis con especial iluminación divina. Es de destacar que no consta que muriese de martirio, aunque parece que lo padeció y no murió por intervención milagrosa de Dios. El apóstol más agudo en el conocimiento de nuestro Señor y que más intimidad tuvo con la Madre de Dios debía dar testimonio con su muerte en la ancianidad. La vejez hace de la muerte una compañera de camino muy cercana, pues ha visto muchos fallecimientos, adquiriendo así esa sabiduría que solo dan los años. Sin embargo, para Juan la muerte es especial, distinta a la de los demás ancianos porque había visto morir a Jesús y vio subir al cielo con cuerpo y alma a la Madre del Señor. Esas dos experiencias marcan el sentido de la muerte para el apóstol Juan de una manera decisiva, sin olvidar lo ya sabido por la revelación de Dios a Israel y la misma experiencia humana. Juan sabía que el privilegio de la inmortalidad le fue negado al hombre después del pecado de Adán y Eva. No es la pena más grave después del pecado original,
pero no es prudente despreciarla. La muerte se transformó de ser un dulce tránsito en un terrible castigo. No sabemos cómo tendría Dios previsto el paso de los hombres a la vida eterna si no hubiese existido el pecado. Lo más probable es pensar en un tiempo de prueba, oportunidad de amar y una vez consolidado el libre amor, transformar los cuerpos y las almas en más gloriosos en un paraíso celeste superior al terrenal. Pues el cielo es vivir plenamente en Dios y confirmados en esa felicidad. La experiencia de la edad influye en Juan para ver claramente la vanidad de las cosas. El cuerpo se debilita, envejece, se llena de achaques y limitaciones en todos los sentidos, hasta que se acaba la vida y el alma se separa del cuerpo. Al poco tiempo el cuerpo se descompone convirtiéndose en menos que polvo. Asusta contemplar cómo se descompone un cadáver. Se ha dicho que lo que llamáis capa vegetal de la tierra no son sino miles de sudarios superpuestos de miles de generaciones. Nadie escapa de la decadencia del cuerpo, ni de la muerte. Nadie. En cuanto al alma ocurre algo peculiar. En algunos las facultades disminuyen de tal modo que su actividad intelectual, o simplemente humana, puede llegar a ser casi nula. Otros mejoran esa actividad, aunque el cuerpo envejezca, adquiriendo una madurez y una sabiduría admirables. Unos aprenden viviendo, otros no aprenden nada. Muchos casos habrían visto Juan que le preparan para bien morir. Unos mueren alegres, otros mueren rabiando. A muchos les sorprende la muerte como si no supiesen que también iba para ellos, otros la esperan gozosos, como el que espera abrir la puerta de la dicha eterna. Algunos desesperados, otros con esperanza optimista. Unos con dolor, otros dulcemente. Hay a quien les sorprende la muerte de un modo repentino, en cambio a otros les avisa y casi deciden ellos cuando les parece bien dar el último paso. Hay tantas muertes como hombres. Y Juan vería muchas. La Sagrada Escritura recuerda algunas muertes tremendas como la de la perversa reina Jezabel comida por los perros, y quizá Juan mismo fue testigo de la horrible y repentina muerte del perverso Herodes comido de gusanos delante de todos. Sería particularmente doloroso para Juan recordar la muerte del traidor Judas que se suicidó. La duración de la vida es insegura. Nadie sabe cuánto tiempo vivirá. Es más, la experiencia de la fluidez del tiempo y sin posibilidad de recuperar es un gran interrogante. Algunos aprovechan el tiempo como un tesoro. El tiempo es un tesoro que se va, que se escapa, que discurre por nuestras manos como el agua por las peñas altas. Ayer pasó y el hoy está pasando. Mañana será pronto otro ayer. La duración de una vida es muy corta. Pero, ¿cuánto puede realizarse en este pequeño espacio, por amor de Dios? Juan sabía bien que el sentido de la vida lo da la eternidad, no el número de años. La muerte de Jesús es la luz fundamental para entender la muerte y aprender a morir. Juan había estado al pie de la cruz viendo la lenta agonía de su querido Maestro. Pudo escuchar las 7 palabras que dejan entrever la intensidad de la oración de Cristo y su inmenso dolor como un océano de lágrimas que ahoga el fuego del infierno. Jesús sufrió todos los dolores que los hombres pueden experimentar en el cuerpo y en el alma: hambre, sueño, angustia, sudor de sangre, latigazos por todo el cuerpo, golpes innumerables, los clavos atravesando sus manos y sus pies, la asfixia por la respiración casi imposible, calambres, fiebres, sed lacerante, calores y sudores fríos. Junto a estos dolores físicos, cargó con el dolor del alma al saber que, a pesar de todo, muchos no se salvarían, permaneciendo obstinadamente en el pecado. Lo más fuerte de todo fue esa extraña separación del Padre, que lo llevó a tomar las palabras del Salmo 21,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 3 horas de agonía anunciada, con total conciencia del sufrimiento que iba a padecer, sin el lenitivo de la inconsciencia y sin ningún atenuante. ¿Cómo podía olvidar Juan aquellas horas tremendas? El gran grito final resonaría en sus oídos con una fuerza extraordinaria, y Jesús, dando una gran voz, expiró. Juan lo expresa con más precisión, pues escribe, entregó el Espíritu. La potencia de aquella gran voz indica que Jesús tenía fuerzas y entregó su vida cuando quiso, tal como ya había profetizado. Los soldados se sorprendieron de la muerte de Jesús, anterior a la de los otros 2 crucificados, y los fenómenos del cielo y la tierra confirmaban lo extraño de aquella muerte misteriosa, pues se hizo de noche y se produjo un terremoto que llenó de pavor a todos, las piedras se quebraron. Era un grito de libertad y entrega. Aquella voz solo puede entenderse como la libertad en la entrega. Cristo llevó la libertad humana al extremo, entregándose amorosamente al Padre y a los hombres. La última palabra de Jesús confirma el sentido de aquel gran grito. Lucas cuenta, y Jesús, dando una gran voz, dijo, «En tus manos encomiendo mi espíritu». O como escribe Juan, «Consumatum est», está cumplido. El amor y la justicia se unen en el sacrificio perfecto realizado por el sacerdote perfecto, Jesucristo, que se entrega a la muerte por amor, anulando los sacrificios de la antigua ley en un sacrificio de valor infinito del hombre Dios. Juan, mirando a Cristo muerto, sabe que la muerte ha sido vencida, pues ya no es una puerta al infierno, sino al cielo para quienes quieren unirse a Cristo. Los dolores de la muerte son una oportunidad para unirse a Cristo Redentor. La posible agonía de su amado Jesús desaparece por fin. Cristo resucitado completaría el sentido de la muerte para Juan. Él ha visto la gloria del cuerpo de Jesús. Las heridas de los clavos son ya condecoraciones, y todo el cuerpo del Señor habla de gloria. Las palabras de Cristo resucitado son un canto a la esperanza y la alegría. Las penas de la muerte estaban allí, pero se convertían de castigo en salvación. La asunción de María en cuerpo a los cielos fue otro respaldo a la fe y la esperanza de Juan. No sabemos cuántos años vivió con la Madre de Dios, pero no es difícil suponer que estuvo con ella hasta el momento tan deseado y feliz de su tránsito al cielo junto a su divino Hijo. El cuerpo de María no conoció corrupción, como tampoco su alma, y en el momento adecuado Dios la tomó toda para sí y la glorificó como a Jesús. Le dio un tiempo para ayudar a aquellos hijos que obedecían a su Hijo, hasta que ya no fue necesaria su presencia en la tierra. Un hijo de Dios no tiene miedo a la vida, ni miedo a la muerte, porque el fundamento de su vida espiritual es el sentido de la filiación divina. Dios es mi Padre, piensa, y es el autor de todo bien, es toda la bondad. Si eres apóstol, la muerte será para ti una buena amiga que facilita el camino. Todo se arregla, menos la muerte. Y la muerte lo arregla todo. No tengas miedo a la muerte. Acéptala generosamente desde ahora, cuando Dios quiera, como Dios quiera, donde Dios quiera. No lo dudes, vendrá en el tiempo, en el lugar y del modo que más convenga, enviada por tu Padre Dios. Bienvenida sea nuestra hermana la muerte. Estas expresiones cristianas, tan llenas de optimismo, contrastan de modo patente con las de los paganismos antiguos o modernos, llenos de tristeza, pesimismo o rebeldía, como decir que el hombre es, desde el principio, un moribundo o un ser para la muerte y no un ser para la vida eterna. Santa Teresa canta llena de fe, solo con la confianza vivo de que he de morir, me asegura la esperanza. Y aquel otro tan conocido, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero.
Estas luces sobre la muerte nos permiten conocer a un Juan que sabe morir. La muerte ya no era para él una enemiga que roba la vida, sus placeres y los escasos éxitos conseguidos, sino que la muerte es una puerta abierta hacia la comunión definitiva con el amado que espera el alma purificada en un abrazo infinito. La muerte de Juan anciano enseña a morir como Dios quiera, cuando Dios quiera y del modo que estime más conveniente, pero con ansias vivas de eternidad. En esta narración hemos visto cómo Juan, el apóstol amado, nos enseña con su vida la importancia del amor verdadero, la humildad y la pureza como caminos para acercarnos a Dios y vivir su mensaje. Su ejemplo nos invita a perseverar en la fe y en el amor fraterno, valores esenciales para nuestra vida cristiana. Si quieres seguir descubriendo enseñanzas profundas que nutran tu espíritu, suscríbete a Cristopedia. Que Dios te bendiga.